Deuteronomio capítulo 10, verso del 1 al 4, dice la palabra: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Cuántas tablas? 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Quiero hablarle de un pacto restaurado. Diga conmigo: un pacto de amor restaurado. Fíjese bien lo que acaba de pasar en el pasaje que acabamos de leer. Moisés estuvo durante 40 días, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Dios estuvo hablando con él y Dios le dio a Moisés 2 tablas donde venían los mandamientos. Moisés baja, ¿verdad?, después de haber recibido esa palabra que Dios le había dado, después de haber recibido esas 2 tablas, y cuando llega encuentra a toda su congregación, ¿verdad?, alabando a un ídolo, adorando, tomando, haciendo fiesta. Los encuentra desordenando, ¿verdad? Así como nos encontró Jesús a usted y a mí. Él nos da una vida, nosotros venimos a esta tierra y de repente nosotros nos desenfrenamos y nos vamos a hacer cosas, ¿verdad?, que nuestra carne nos lleva a hacer al mundo. Entonces, cuando Moisés ve todo eso, dice la palabra que él se llena de ira, de un celo de Dios, y agarra las 2 tablas y se las avienta. Y las 2 tablas, ¿verdad?, destruyen el ídolo, el becerro de oro que se habían armado. Entonces pasa todo eso, se hacen muchas cosas, y ahora viene Dios y dice: pues ya Moisés, ¿verdad?, rompió las tablas, pero no los puedo dejar sin esas tablas, son importantes. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice, ¿verdad?, te voy a renovar el pacto, pero ahora vas a traer tus tablas. Ahora vas a traer 2 tablas. Te vas a ir, Moisés, y vas a empezar a pulir 2 tablas y vas a subir otra vez al monte con esas 2 tablas cargando. Y cuando llegó a ese lugar, ¿verdad?, entonces Dios vuelve otra vez a escribir. Dice ahí el verso 10: y escribió las tablas como las primeras. Pero en esas tablas escribió lo mismo. Amén. Estaba restaurando lo que Moisés había roto. Estaba restaurando el pacto que tenía con él. Lo estaba restaurando, y así Dios hace con nosotros. Nosotros cada día, diga conmigo, cada día rompemos las tablas. Cada día. Si usted dice: híjole, ayer se me zafó una mentira, rompiste tu tabla. Híjole, anoche, hoy en la mañana antes de venir a la iglesia, ¿verdad?, me enojé con mi esposo y le grité hasta lo que no tenía. Rompiste tu tabla. Rompiste la tabla. Lo maravilloso de esto es que Dios dice: bueno, vuelve a pulir la tabla. Vuelve a pulir la tabla y te voy a volver a escribir en ella lo que había escrito al principio. Me motivan sus amenes, porque así es Dios. Dios es un Dios de restauración. Dios no es un Dios que pues ya la regaste, ni modo, pues ya no tienes nada que hacer aquí, pues vete a la iglesia, al mundo a perderte y te espera el infierno. Dios no es así. Hay cristianos que tienen una mentalidad errónea de lo que es Dios y dicen: ya no voy a la iglesia porque seguro ni ahí me quiere ver Dios, ni en pintura. Dios no es así. Hay gente que dice: ya no voy a la iglesia porque cuánto le he fallado a Dios, no creo que Dios vaya a decir que soy hipócrita. Hipócrita es que tú tengas una vida muy triste allá en el mundo, separado de Dios, y aún así la sigas viviendo. Eso es hipocresía. No que vengas a la iglesia porque le fallaste a Dios y digas: bueno, ya no tengo nada que hacer aquí. No, tienes mucho que hacer todavía mientras Dios te da vida. Aunque le falles a Dios, aunque todos los días rompas tu tabla, tienes mucho que hacer para Dios. No tienes que creer ningún engaño ni mentira del diablo que te diga: tú ya no cabes aquí. Mira los hermanos, cómo te ven, cómo te señalan, no te saludan, no te visitan, y todo un montón de mentiras que el diablo pone en tu mente.
¿Por qué pones tu mirada en los hermanos? Ponla en Dios. Ponla en Dios y vas a ver que Él siempre está esperando que vuelvas a subir a su presencia con tus tablas. Y Él las va a volver a escribir. Él va a volver a poner sus pactos en tu corazón y en mi corazón. Sí, dice amén conmigo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló. ¿Qué arregló? El altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero, pastor, ¿qué es lo que debo de restaurar cuando le fallo a Dios, cuando cometo pecado? ¿Qué es lo primero? Mire, cuando los cristianos pecan, ¿verdad? Lo primero que quieren es excusar su pecado delante de Dios. Es decir, Señor, pequé por mi esposa, por mi esposo, por mis papás. Ellos siempre tienen la culpa de todo. Pequé, Señor, por culpa de los hermanos, del pastor. Lo primero que queremos muchas veces es excusar nuestro pecado. Decir, Señor, pequé, pero pues es que tú ya sabes que mi carne es débil. Tú ya conoces mi alma, tanto que he sufrido, y hasta a tu pasado le echas la culpa de tus pecados. Lo primero que queremos hacer erróneamente es justificar para así sentirnos menos culpables delante de Dios. Escúcheme bien, aunque tengas miles de razones, sigues siendo culpable. Tus excusas no te van a hacer menos culpable delante de Dios. El único que puede borrar tu culpa se llama Jesús. A través de la cruz, cuando tú te arrepientes, no importa si tu culpa es grande, es pequeña, el único que puede quitar tu culpa es Jesús. No tú, no tus obras, y eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, cuando tú vienes y le fallas a Dios, lo primero que el diablo tira abajo es tu altar, porque el diablo no quiere que tú te sigas comunicando con Dios. Si tú te sigues comunicando con Dios, Dios te va a hablar y te va a guiar y te va a decir cuál es el camino de la restauración. Por eso es que lo primero que Satanás tira es tu altar, que dejes de orar. Que estés con sueño todos los tiempos que te toca orar, que estés distraído, que en tu tiempo de lectura no sabes ni dónde quedó tu Biblia en la casa. ¿Y la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Que en tu tiempo de comunión, ¿verdad? Cuando tú tienes que venir a la iglesia, cuando tienes que ir a tu célula, cuando tienes que ir a tener comunión con otros cristianos, te van a aparecer muchísimas formas, razones por las cuales no ir. Ay, me salió un trabajo. Me vino a visitar un familiar que no veía desde hace muchos años y vino exactamente el día del culto. Pues ahí díganle al pastor que no voy porque tengo que recibir un familiar. Y lo primero que el diablo tira es tu altar. Dese cuenta que cuando tú pecas, no sabes ni cómo empezar una oración. Cuando tú no te has arrepentido de corazón. Cuando tú no le has dicho, Señor, perdóname porque sé que te fallé. Vas a orar y no sabes ni qué decir, porque tu altar está destruido. Entonces cuando tú dices, híjole, ¿qué va a decir el pastor de lo que hice? Yo no puedo restaurar tus tablas. Si yo te doy un abrazo, te visito, te atiendo, me siento 3 horas a escucharte tus problemas y tú dices, ay, ahora sí me siento en paz para regresar a la iglesia. No, sigues con tus tablas rotas porque yo no te puedo restaurar tus tablas. Pero cuando es Dios quien te trae, cuando es el Espíritu de Dios el que te trae, no hay quien te saque de la iglesia. Te hagan lo que te hagan, no hay quien te saque de la iglesia. ¿Sabe usted quién sacó a David de la presencia de Dios? Ni Saúl, que lo quiso traspasar muchas veces con una lanza. Ni él lo sacó, nadie te va a sacar. Es que el pastor me dijo esto, me señaló, el pastor dijo eso seguro por mis hijos, lo dijo seguro por mí, lo dijo seguro por mi matrimonio, lo dijo seguro por mi esposa, por mi esposo. Ni aún eso te va a sacar del templo. Me motivan sus amenes. Cuando tienes una convicción que es Dios quien te tiene aquí, que no es una casualidad, que no era que ibas pasando por ahí y de repente ¡pum!, apareciste aquí adentro. Cuando tienes una convicción así, nadie te va a mover. Sí, dice amén conmigo. Y esto era lo que tenía muy claro Moisés. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe restaurar? La comunión con Dios. Eso es lo primero que tú debes de restaurar. Y aquí vemos a Elías, ¿verdad? Que dice, bueno, el pueblo se ha apartado de Dios, se ha desenfrenado. Elías, fíjese bien, ¿cuál era la necesidad del pueblo en ese momento? Que no tenían agua.
que no había alimento. Por eso ellos dijeron, bueno, pues no hay agua, no hay alimento, pues vamos aunque sea a hacerle una danza al Dios de la lluvia, tráiganse, ¿verdad?, lo que se necesita. Y la gente iba tras de los ídolos. Entonces se aparece Elías y Elías no les dice, bueno, les voy a hacer un milagro, voy a abrir los cielos, va a caer agua y ustedes van a buscar a Dios. Eso es lo que muchas veces los cristianos quieren en su corazón. Es que no voy a la iglesia porque no tengo trabajo. Y entonces cuando viene el pastor, si ora y Dios me da un trabajo, voy a la iglesia y sirvo. No, yo mismo espero que Dios no te lo dé. Y entiéndame lo que le estoy enseñando en esta hora. Tú no puedes seguir a Dios por lo que Él te da. ¿Sí me explico? Y cuando se le presenta en este momento Elías al pueblo, ¿verdad? Elías no dice, bueno, que se abran los cielos y caiga lluvia, porque eso es lo que quiere el pueblo y al pueblo hay que darle lo que el pueblo... Mira, hasta político me siento ya. No hizo eso Elías. No les dijo así. Amén. Sino que dijo, lo primero que quiero es que ustedes se definan. Si tú vas a seguir a Dios o vas a seguir a Baal. Eso es lo primero que tú debes de definirte como cristiano. ¿A quién sigues? ¿Quién es Dios para ti? Es lo primero. Y entonces viene Elías y hace un milagro, la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Y cae fuego, consume en un altar, ¿verdad? Que hasta le echan agua de lo que escaseaban en ese momento. No había agua y Elías les dice, traigan agua. Usted dice, no tengo trabajo, no tengo dinero, y el pastor me dice que traigo ofrenda y todavía quiere que diezme. Y entonces viene Elías, pide fuego, desciende fuego en ese momento y ven ellos el poder de Dios. Y en ese momento se definen y dicen, cometimos un error de irnos tras los ídolos. Aquí estamos, Señor. Y se definen por Dios. Y ya después que se definen, ahora viene el agua. Después que te definas, Señor, aquí estoy porque quiero un trabajo. Solo quieres el trabajo. Cuando Dios te lo dé, no vas a tener ni tiempo para buscarlo a Él. Señor, vengo a la iglesia porque quiero una esposa. Cuando Dios te la dé, ni te vas a aparecer por la iglesia. Si me das un hijo, te voy a servir. Ni en la puerta te vas a parar a dar la bienvenida. Entonces tienes que definirte. Si tú dices, póngame mucha atención en esto, me alejé de la iglesia, me alejé del Señor, o aún tú puedes estar en la iglesia todos los domingos y alejarte de Dios, ¿verdad? Estar haciendo una vida incorrecta delante de Dios allá en tu casa. Tú dices, me aparté de Dios. Y cuando vienes a la iglesia, te quedas con los ojos abiertos, con las manos cruzadas o en las bolsas, en el tiempo de estar buscando a Dios. Y tú dices, es que no siento nada. No vas a sentir nada porque vienes en tu carne. Y en la carne no se recibe nada de lo espiritual. La palabra de Dios, el apóstol Pablo enseña y dice, Dios es espíritu. Y para poder entender a Dios, para poder escuchar a Dios, para poder buscar, para poder ver a Dios, necesitas hacerlo en tu espíritu. Si tú te apartas de Dios y dejas de alimentar tu espíritu se debilita. Y te va a ser bien difícil sentir o discernir las cosas espirituales. Cuando tú te apartas de Dios y tu espíritu se apaga, puedes tener parado al mismo Satanás en tu lado, diciéndote tus enemigos son tus padres. Tu enemigo es tu esposa, búscate otra más joven. Puedes tener al mismo diablo aquí y no lo disciernes. Puedes estar robando, haciendo un montón de cosas incorrectas y no las disciernes. Y no entiendes que es un espíritu que te está influyendo. Puedes tener aquí a un demonio, un espíritu que te dice murmura, critica, chismea, maldice. Vuélvete a tomar una cerveza y no entiendes. Piensas que te lo mereces. Y dices, bueno, pues ya tanto he pasado y tanto he sufrido, un ratito de pecado sí me lo merezco. No disciernes. Porque dice el apóstol Pablo que el diablo cega nuestro entendimiento espiritual. Y no lo podemos ver. No nos podemos dar cuenta. Y es lo que les está enseñando aquí Elías a ellos. Defínanse. Baal no es Dios. Defínete. El mundo no te puede dar lo que solo Dios te va a dar.
David concluye algo y le dice: Señor, es que si me quiero esconder de tu presencia, ¿a dónde voy a ir? Yo no tengo a dónde ir. Yo no tengo a dónde poder ir a refugiarme. Entonces, si tú dices: ya sé, se me acaba de ocurrir una idea, calidad, si no voy al templo no me voy a sentir tan pecador y tan culpable. No, aunque te quedes en tu casa, a donde te vayas a meter, aunque te metas abajo de una piedra, ahí te va a encontrar Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces tenemos que restaurar las primeras cosas. Todo será más difícil cuando nos queremos levantar de un pecado que cuando llegamos al Señor por primera vez. Cuesta más levantarse, ¿verdad?, que entregarle su vida al Señor por primera vez. Pero sí se puede. Diga conmigo: sí se puede. La pasión por el Señor no regresa con la fe de los demás. Ay, yo veo que ese hermano cómo danza, esa hermana cómo danza, cómo ora. Tú tienes que poner tu fe delante de Dios. Tú dices: yo no tengo mucha fe, tengo muy poquita. La que tengas, la que tengas. No sé si pusieron atención el video que pusimos de inicio, que se llama Heme aquí, donde todos, ¿verdad?, le presentan al Señor en su mano una semilla de mostaza, que la Biblia la compara con nuestra fe. Dice: solo necesitas eso de fe para poder ver el poder de Dios en tu vida. Entonces, si tú dices: tengo poca fe, tienes lo que necesitas. Es que yo quiero tener un montón de fe como la que tiene el que está a mi lado. No, con poca fe tienes lo que necesitas para que Dios empiece a restaurar tu vida, para que Dios empiece a obrar en ti. Aunque no te sientas el más ungido, el más espiritual, aunque no hables lenguas, aunque no tiembles, aunque no saltes, no brinques, aunque no hagas todo eso, si tienes poca fe, tienes todo lo que necesitas para que Dios empiece a obrar en tu vida. Si dice amén conmigo. Entonces, cuando somos nuevos en la fe, ¿verdad?, no tenemos experiencias de fe y disfrutamos todo lo que es nuevo. Todo lo que es nuevo lo disfrutamos. Ay, qué bonito danzan. Pero cuando ya tu fe, ¿verdad?, la contaminas, empiezas a criticar al que da. ¿Y por qué danza así? ¿Y por qué brinca? ¿Y por qué tiembla? ¿Y por qué grita? ¿Por qué se tira al piso? ¿Por qué se pone de rodillas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tu fe está contaminada. Amén. Si eres papá, eres el héroe de tus hijos cuando son pequeños y todo es nuevo para ellos. Pero ya cuando su entendimiento está desarrollado y se dan cuenta, ¿verdad?, que eres un papá que tiene muchos errores y muchas cosas malas, entonces se te rebelan. Entonces se te paran enfrente y te dicen: ya no te quiero hacer caso. Tú dices eso, pero tú eras peor que yo. ¿Quieres que yo me case y tú solo te juntaste con mi mamá y tampoco te casaste? Y te empiezan a afrentar porque ya tienen contaminada su alma con algo que se llama rebeldía. ¿Sí me explico? Entonces tienes que pedirle a Dios que Él pueda restaurar las cosas del principio. ¿Sí está conmigo todavía? Deuteronomio capítulo 4, verso 29 al 31. Vaya conmigo, por favor, esta parte de la escritura. Dice la palabra: mas si desde allí, diga conmigo, desde allí. No, otra vez, diga, desde allí. Buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni qué, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró. Ay, es que yo creo que ya Dios ya no quiere ni que vaya a la iglesia. Seguro Dios no quiere saber nada de mí. Seguro Dios ya no me va a perdonar. Uy, pastor, si usted supiera lo que hice está bien terrible. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo no creo que Dios pueda venir y obrar, ¿verdad?, ahora en mí. Yo creo que lo mejor, pues, es que ya no vaya a la iglesia. No creas, por favor, esas mentiras.
Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará de ti. Me motivan sus amenes. Dios no te va a dejar, Dios no se va a olvidar de ti. Tú te puedes olvidar de Dios, pero Él no se va a olvidar de ti. Él no necesita una neurobión para saber quién eres tú. Aunque cuando llegues a la iglesia te vayas a sentar a lo último, acá no me ve nadie. Dios sí sabe, dice el pasaje, ¿verdad? Aquí al principio les está hablando Moisés, les dice al pueblo, si ustedes se apartan de Dios, se van tras de los hilos y allí en el lugar donde estás te arrepientes, Dios se va, ¿verdad? Dios te va a volver, dice ahí, a levantar. Entonces, algún día regresaré a la iglesia, ahí en tu casa. Ya no quiero ir a la iglesia porque me siento mal, me siento desanimado. Mire, el desánimo llega a todo mundo. A todo cristiano, hasta el hombre y la mujer más ungida que usted quiera mencionarme, les llegó un tiempo de desánimo. A todos les llega el desánimo. Amén. Y el desánimo es la falta de ganas de querer seguir haciendo algo. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Es más, el desánimo no solo viene para las cosas de la iglesia, también te puedes desanimar en tu trabajo. También te puedes desanimar en tu familia. Y decir, yo ya no aguanto lo que se vive en esta casa, yo ya quisiera mejor irme, abandonar a este hombre, abandonar a esta mujer, no cambia. Ya quisiera mejor abandonar a estos padres. En todo nos viene el desánimo. Yo creo que lo mejor es que no estudie, ¿verdad? Te puede venir el desánimo en cualquier área de tu vida. Y dice la palabra de Dios, si allí en ese momento te acuerdas del Señor, entonces en ese momento dice, arrepiéntete. Escúcheme bien, hay una gran bendición escondida en que cuando tú vengas al Señor le ofrezcas tus manos. Que no esperes que te digan, hermano, levanten sus manos. No, que tú se las ofrezcas a Él. ¿Dónde le dijeron a Moisés, trae tus tablas? Le dijo, trae las tablas en las manos. Y esto es tipo de traer nuestro corazón. Cuando decimos traigo mi corazón en las manos, significa que estás siendo honesto. ¿Sí me explico? ¿Que estamos siendo cómo? A mí me puedes engañar. Como le he dicho, hay mucha gente que dice, es que me voy de la iglesia porque este hermano no me saludó. Y la verdad es que a lo mejor anda en otros pecados allá. Entonces a mí me puedes engañar, pero a Dios no. Entonces, si ya cometiste muchos errores, no cometas el error de querer burlarte de Dios y engañarlo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero como no vienen con sus tablas, como no vienen con el corazón en sus manos, no sienten nada. Porque vienes a buscar a Dios de una manera deshonesta. Hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que están acostumbrados en su vida a ser deshonestos en todo. En todo. Desmienten, son deshonestos, son mentirosos, ¿verdad? Siempre andan hablando mal, mentira de los demás. Son deshonestos en todo. Si tienen una oportunidad de agarrar un dinero que no es de ellos, lo toman. Y entonces cuando vienes a Dios, traes ese hábito, esa costumbre y te quieres comportar igual con Dios. No puedes hacer eso. Cuando vengas a Dios, trae tu corazón, trae tus tablas en las manos. Dile, Señor, no me puedo ocultar. Es más, te confieso, soy deshonesto. Pero aquí estoy, porque si alguien puede hacer algo en mi vida, eres tú. Eres tú. Si tú dices, cuando deje de pecar, voy a buscar de Dios, entonces nunca lo vas a buscar. Cuando se me quiten estos malos hábitos, estas malas mañas, voy a buscar a Dios. No, pues ya estuvo, que no vas a venir. ¿Sí me explico? Por tus fuerzas no puedes dejar tus malas costumbres. Por tus fuerzas no puedes dejar tus pecados. Solo voy a pecar un poquito y ya la próxima semana, ya, hasta aquí, ya le voy a poner un alto. Es más, de una vez lo voy a agendar. No puedes por tus propias fuerzas dejar un pecado. La palabra de Dios dice que el que peca se vuelve esclavo del pecado. Entonces no te creas esa mentira de que tú gobiernas el pecado. Yo lo dejo cuando quiero. No es cierto.
Amén. Sé honesto. Señor, llevo años luchando ocultamente con este pecado sexual y no puedo. No puedo, Señor, poder controlar este pecado de estar viendo pornografía. No puedo controlar este pecado de deseos sexuales que tengo. No puedo, Señor, dejar de mentir, dejar de robar. No puedo, Señor, con esto. Tú conoces mis luchas. Señor, soy muy orgulloso, soy muy sentido. Con cualquier cosita me ofendo. Y es algo que reconozco que está mal en mí, pero no puedo. Y cuando eres honesto con Dios, entonces dice la Biblia que va a venir un tiempo de restauración en tu vida. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Lo que para ti es una debilidad y cada vez que te enfrentas en eso sales perdiendo, Dios no ha perdido ni una sola batalla. Dios no puede perder la batalla contra un pecado que tú tienes. A todos los principados, huestes y potestades Jesús los venció en la cruz. A todos, no a un pecado. Tú luchas con un pecado y Jesús los venció a todos en la cruz. Entonces tú tienes que poner tu fe en Él, por muy pequeña que sea. Y decirle: Señor, yo no puedo. Muchas veces me he prometido hasta con lágrimas porque veo cómo este pecado destruye mi vida, destruye mi matrimonio, cómo este pecado está destruyendo mi comunión contigo, cómo cada vez me alejo más de ti. Y cuando tú eres honesto con Dios, empieza un tiempo de restauración en ti. Pero cuando tú no eres honesto con Dios, las cosas siguen igual. Y dices tú dices: ya me arrepentí y no pasa nada. Ya le dije al Señor que me perdone y no pasa nada. Dice la Biblia que Dios ve los corazones. Entonces tú puedes venir, aquí te podemos ver de rodillas llorando con los mocos de fuera diciendo: Señor, por favor. Pero Dios ve tu corazón. Y en tu corazón tú no estás siendo honesto con Dios. Eso es lo que Dios va a buscar para que Él pueda comenzar una obra de restauración en nosotros. Si dice amén conmigo. Deuteronomio 10:4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Póngame atención en esto. La iglesia tradicional nos ha enseñado que los mandamientos de Dios son para castigarnos y no es así. Los mandamientos de Dios no son para castigar. Los mandamientos de Dios son para ordenar la vida del hombre. Todo pecado que transgrede una ley del Señor trae una consecuencia. ¿Sí dice amén conmigo? Todo pecado que rompe una ley del Señor, todo pecado que rompe un mandamiento del Señor te va a traer consecuencias. Consecuencias que se llaman cosecha, no castigo del cielo. El día del juicio final y el día del castigo, ¿verdad? El día de la ira de Jehová no ha llegado. Ese día está, ¿verdad?, para el trono blanco y ya lo aprendimos. ¿Sí se amén conmigo? ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Un grandísimo tiempo que se llama gracia de Jesús, donde la gracia cubre la multitud de nuestros pecados. No importa qué tan grandes sean tus pecados. Con tus pecados llenamos toda esta bodega. No importa, la gracia de Dios los cubre. Uy, pastor, usted no sabe todo lo que he hecho. Sé lo que Jesús ha hecho y sé que Él te puede perdonar. Sé que Él te puede restaurar. Sé que Él te puede levantar. ¿Cometiste un error? No condenes tu vida por ese error y digas: ya mejor no sigo adelante en mi vida cristiana, porque soy lo peor, porque le fallé al Señor. Entonces, cuando nosotros fuimos encontrados por el Señor, ahí estábamos en lo vil, teniendo una vida desordenada en un montón de pecados. Amén. Nadie aventaba un peso por nosotros. Jesús pagó con precio de sangre por usted y por mí. Él nos sacó de ahí, Él nos levantó de ahí. Y escúcheme bien, Jesús se va a encargar de todas las maneras posibles para que tú no regreses ahí. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que volvamos atrás. Él se va a encargar. Por eso es que tú te alejas del Señor y a donde vayas ahí el Señor te habla.
Ahí te encuentras un compañero, ¿verdad?, que te dice que es cristiano y te empieza a compartir. Entonces abres tu computadora, tu celular, lo que hagas, y hasta mensajes cristianos te llegan. Abres tu Facebook y hasta mensajes cristianos te llegan. Amén. Enciendes la radio, ¿verdad? Tú te preparas a escuchar unas cumbias ahí donde mueves todo el esqueleto y hasta mensajes te llegan ahí. Vas a entrar a una cantina y pasa el coche con una bocina, ¿verdad?, invitándote que el domingo hay campaña. A donde sea, el Señor te habla. ¿Sí dice amén conmigo? Porque Él no quiere. Mire, hay gente que ya decidió no volver a la iglesia. Pero ¿quién tiene la última palabra? Y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué decidiste tú? No sé. Lo que hayas decidido, la última palabra la tiene. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Él tiene la última palabra. Amén.